Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Cada vez hablamos más de educación, consentimiento y también de deseo sexual. Pero hay un concepto sobre el que se debate menos, quizá porque se da por hecho, el de la satisfacción. Durante generaciones, y aún hoy para muchas personas, es un asunto que apenas se plantea debido a las convenciones sociales o a las violencias. Pero existen tantas formas de estar satisfechos sexualmente como personas. Es un valor subjetivo, una respuesta que solo cada uno puede dar sobre sí mismo, lo que no quiere decir que no se pueda medir. De hecho, hay quien se dedica a hacerlo, porque además de ser objeto de estudio, disfrutar de una sexualidad libre y placentera, si no lo sabes, forma parte de tus derechos como humano. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, con puntos y en palabras, así se mide la satisfacción sexual. Bueno, pues me llamo Sofía Gabasa y soy técnica estatal del programa Cultivando Igualdad de FADEMUR, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales. Y el programa Cultivando Igualdad, pues bueno, tiene un poco el objetivo de sensibilizar y concienciar a la población rural contra la violencia de género, ¿no? Y en ese marco, pues hoy hemos hecho un taller de sexualidad para mujeres mayores de 65 años en Mejorada del Campo. Y necesariamente vamos a empezar preguntándonos qué es la sexualidad, ¿vale? Y cada una quedaros con un post-it. Y me gustaría que apuntaseis en ellos la primera palabra que se os venga a la cabeza sin pensarlo mucho. Hace tanto que se lo ha olvidado. Exacto. Una pregunta que yo siempre hago, tengan la edad que tengan, sean del género que sean, es la que hemos hecho hoy, la de ¿para qué creéis que se buscan o que buscamos las personas las relaciones sexuales, ¿no? Que es una pregunta que se hace muy poco, o sea, casi nadie se hace, no hay espacios para pensar esto. Para pasártelo bien, disfrutar con tu pareja y pasártelo bien. Sí, para pasártelo bien, antes ha salido para tener hijos también, ¿no? Pero bueno, es una de las... Eso poquitas veces. Procrear, pero se buscaba el placer del hombre. El hombre tenía placer, la mujer daba igual. Si tenía placer o no le daba lo mismo, pero el hombre tenía que tener placer, porque hasta que no terminaba la cuestión. Sí. Es más, para darle placer al cuerpo. Claro. Las primeras preguntas de Sofía, que es sexóloga, a las mujeres de Mejorada del Campo que habían ido a ese taller eran pues: ¿qué es la sexualidad y para qué tenemos relaciones sexuales? En Hoy en El País queríamos explorar una que viene inmediatamente después: ¿qué es la satisfacción sexual y cómo se mide? Está súper relacionado con el preguntarse el para qué, porque al final para mí la satisfacción tiene que ver con que tú satisfaces o una necesidad o un deseo, que es otra de las cosas que a veces tratamos en este tipo de talleres. Entonces simplemente identificar si lo que tú quieres satisfacer es una necesidad o un deseo, eso no lo hacemos. Y es lo primero, ese deseo, porque si tú lo que quieres es descargar tensión sexual, relajarte físicamente, pues te puedes masturbar y con un orgasmo pues eso lo solucionas. Pero si lo que quieres es generar intimidad emocional, pues a lo mejor lo tienes con un abrazo, ¿no? Entonces por eso para mí es importante, en términos de satisfacción, entender qué es lo que quieres satisfacer, qué necesidad, qué deseo, ¿no? Y luego otra cosa que se trabaja mucho también en educación sexual, pues más con adolescentes, es que la satisfacción no es solo durante el sexo o la relación sexual, que es antes, durante y después. Entonces, si tú te has quedado súper satisfecha con la relación sexual en sí, pero si después de repente te vienen preocupaciones sobre si esto está bien, está mal, si me puedo quedar embarazada, si no, pues eso es parte de la satisfacción, ¿no? Y no siempre se tiene en cuenta. Por ejemplo, en algún taller que he hecho me han preguntado por el tema de cuando en una pareja heterosexual, que es muy típico, no hay ajuste en el deseo, ¿no? Pues eso, en la frecuencia, en la cantidad de relaciones sexuales que se tienen, ¿no? Porque una persona tiene más deseo, la otra menos. El qué hacer con esa frustración, ¿no? Con esa que al final es insatisfacción. Además, la satisfacción tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Entonces,
ir como desgranando qué significa para cada uno y que es una vivencia al final, yo creo que eso es una asignatura pendiente hoy en día, ¿no? Ellas, las mujeres que habían ido al taller de mejorada, que son mayores y llevan toda la vida en esto del sexo, fueron las primeras en darme una respuesta a eso que buscábamos. ¿Qué significa estar satisfecha sexualmente? Es posible de que para sentirse una satisfecha también se le ha dado satisfacción a la pareja con el que estás, como si es tu novio, tu marido o quien sea. Si hay esto, es porque efectivamente él te hace sentir bien y tú también. Incluso sola es relativo, porque ahora por ejemplo, yo no tengo pareja, entonces yo me imagino que yo misma puedo, que volvemos a lo mismo, a mí no me han enseñado eso, eso era tabú. Entonces, que no necesitamos tener una pareja al lado. Pero yo admiro muchísimo a la gente joven de ahora que antepone el disfrutar con la sexualidad con cualquiera, como sea, y sin ese agobio de tener que tener una relación sentimental, o sea, como quiera. Nuestras vivencias y la ciencia, cualquier tipo de miedo tampoco es bueno, porque antiguamente no existía lo de la pastilla del día después, también. Era un temor al embarazo. Entonces todo eso también influye. Pero es que, mira lo que yo te decía antes, de que, bueno, pues yo sí las he tenido siempre las satisfactorias, pero porque he puesto medios. Pero en el momento en que ya no tuve que poner medios, para mí fue mejor. Como no me concentraba, si yo estoy pensando en que mañana voy a hacer de cocido, o mañana tengo que tal, o mañana viene una que yo daba clases a coser y tengo que mirar a ver, o sea, estaba en todo menos es que estaba dando Kiki. ¿Qué quieres que te diga? Y es que es la concentración. Ahora muchas me dicen a mí, a mi edad, tú concéntrate y tú tócate el clítoris, chica, porque ya te digo yo estoy... Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa. Hoy en El País te recomendamos Tú de Ciencias y Yo de Letras. Descubre un montón de cosas con la hiperactina y linguriosa. En el siglo IV se prohíbe la astrología porque se consideraba una práctica pagana. Luego llegaron los musulmanes y empezaron a traer todos esos conocimientos del mundo griego, egipcio, y los cristianos dijeron, ostras, aportan cosas de valor y nosotros hemos prohibido lo que están diciendo. Así que la religión aceptó la astrología de nuevo. Tú de Ciencias y Yo de Letras es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es/hoy en el país. Después solo 4,99 € al mes. De vuelta al periódico, aproveché que en El País tenemos la sección de ciencia, materia, para preguntarle al periodista Javier Salas. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, te voy a hacer. Para saber si todo esto, que no solo las mujeres de mejorada, sino un poco todos, relacionamos con la satisfacción sexual, como puede ser la reciprocidad, la desinhibición, la concentración, es algo que efectivamente se puede medir científicamente. Me dijo que efectivamente sí, pero que desde ese punto de vista científico es subjetivo. La satisfacción sexual, desde un punto de vista científico, es subjetiva. Quiero decir, siempre va a ser lo que una persona perciba de sí misma, poniendo, digamos, en el saco lo positivo y lo negativo de su vida sexual. Lo que no podemos es valorar la satisfacción sexual de alguien desde fuera. Es como el dolor. Es una percepción. Por eso es muy difícil categorizarlo en el sentido de decir, es que esta persona folla mucho, entonces tiene más satisfacción sexual. No, porque a lo mejor está satisfecho porque no es lo que quiere, no es lo que consigue, no es lo que busca. Digamos que por eso siempre hay que poner el foco en mi autopercepción de mi vida sexual, cómo la llevo. Lo que sí que sabemos, y son estudios muy recientes, que se intenta identificar los factores asociados a esa satisfacción sexual, es decir, las cosas que suelen tener en común las personas que suelen decir que tienen más satisfacción sexual. Y son cosas como, evidentemente, salud física, salud emocional, buena relación de pareja. Luego hay un montón de factores que, más allá de los individuales o los de pareja, tiene que ver como circunstancias socioculturales, ¿no? Digamos que si sientes remordimiento cuando tienes sexo, si tienes culpabilidad por cuestiones religiosas, además,
y luego las más básicas, que son de factores que tienen más que ver con el funcionamiento biológico de la sexualidad, ¿no? Digamos que si tienes disfunción eréctil o si tienes estas cosas, pues también perjudican, ¿no?, esa satisfacción sexual. Pero lo más importante es, al margen de esto que te decía de que es una cuestión subjetiva, es que es un derecho humano reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que eso hay que tenerlo en cuenta. Javier me puso también un poco en contexto histórico. Claro, el tema de la sexualidad, como siempre históricamente ha sido un tabú, y además una cosa muy, muy política y muy religiosa y demás, no se ha estudiado bien hasta, por así decirlo, el siglo XX, ¿no? Están los famosos Kinsey y Masters and Johnson, que son los que en los años 40, 50, 60, 70 empezaron a estudiar la sexualidad, pero desde un punto de vista... Bueno, lo que es que no se sabía muchas cosas, ¿no? Desde un punto de vista de qué tipo de prácticas hace la gente, de qué es la satisfacción sexual para la gente, de qué tipo de reacciones biológicas tenemos, qué es el orgasmo, pero solo ahora, entrado ya al siglo XXI, es cuando empezamos a estudiar la satisfacción sexual, como lo decíamos, ¿no? La diversidad sexual, la pornografía, la masturbación, todo ese tipo de cosas que son más complejas, más que tienen que ver, más allá de lo biológico, mirando este derecho a sentirse plenamente realizado con la sexualidad. Hay una cosa importante también en esto, es el hecho de que ya desde el punto de vista biológico sabemos muy poco desde hace muy poco. Es decir, el clítoris se define, digamos, de una manera más concreta hace apenas 30 años. Se está empezando a descubrir que las delfines tienen clítoris. Quiere decir que hay una parte de la sexualidad muy importante, que es la sexualidad de las mujeres, que se ha tenido bastante olvidada durante mucho tiempo, ¿no? Digamos que eso también ha impedido conocer, por ejemplo, cómo es la satisfacción sexual de las mujeres, ¿no? Efectivamente, si pones en Google Academics el término satisfacción sexual, así, incluso solo con resultados en español, ya ves que el concepto, aunque sea subjetivo, es observado científicamente. Te encuentras con cientos de investigaciones de distintos organismos, universidades u hospitales, muchos de ellos de Latinoamérica. Lo abordan desde el punto de vista de la psicología, de la medicina o de la salud reproductiva. Evaluación de satisfacción sexual en las mujeres adultas mayores del Servicio de Ginecología del Autoestima y satisfacción sexual en pacientes con daños en orden descriptiva a la satisfacción sexual de los chilenos. Publicaciones que a su vez citan también distintas escalas o modelos o cuestionarios elaborados en las últimas décadas. Inventario Golombok-Rust de satisfacción sexual, 1981 sexual y escala de satisfacción sexual para mujeres, 2005. Escalas, modelos y cuestionarios que usan a su vez distintas preguntas y fórmulas matemáticas. Pero buscaba el cómo. Entender cómo un investigador puede analizar desde fuera algo tan subjetivo, algo que depende de las respuestas que dé cada uno. Y había un lugar que parecía idóneo, un laboratorio sexual. Pues mi nombre es Pablo Manga, soy psicólogo, sexólogo y educador sexual y actualmente soy miembro investigador del Laboratorio de Sexualidad Humana de la Universidad de Granada, que de hecho somos el único laboratorio que se encarga de estudiar la sexualidad humana desde un punto de vista psicofisiológico. Quizá te puedas estar imaginando un laboratorio como lo típico que nos ven de las películas, ¿no? Con pipetas, probetas, matraces. No. Básicamente lo que hacemos en el laboratorio es registrar la excitación sexual, tanto a nivel subjetivo como también a nivel físico, fisiológico, corporal, llámalo como quieras, mediante algunos aparatitos, y en esto sí que somos pioneros en el país. Después de imaginarte el laboratorio con pipetas, cuando describe eso, en lo que pensamos es en la serie Masters of Sex. Sí, es lo que nos dice muchísima gente. De hecho, la serie Masters of Sex lo que hace es protagonizar las vidas y las vivencias y las peripecias también amorosas de William Masters y de Virginia Johnson, que son, por así decirlo, como los padres de la sexología clínica o de la sexología de laboratorio. Lógicamente, en los estudios... A William Masters y Virginia Johnson los ha mencionado antes también Javier Salas. Eran un ginecólogo y una sexóloga, matrimonio, que en los 60 hicieron estudios pioneros sobre la respuesta sexual humana. Lógicamente, los estudios e investigaciones que hacían ellos no son exactamente iguales que lo que hacemos nosotros. Aparte, que los que hacían ellos pues tienen éticas que no podrían aceptarse en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, contaban con prostitutas, creaban diferentes tipos de aparatejos que introducían en cualquier tipo de orificio del cuerpo de persona, tenían las típicas salas estas, no sé si las recuerdas, en las que se veía a personas mantener encuentros.
Lo que hacemos es algo como una reformulación, como una reconceptualización de este tipo de estudios, bastante más moderna y éticamente admisible, pero sí que conserva o guarda ciertos resquicios como los que recuerdas de la serie. Pero antes de empezar, las 2 limitaciones las resuelven así. Primero, la de que no pueden ver a personas practicar sexo. Pues mira, básicamente lo que hacemos es registrar la excitación sexual mientras les colocamos diferentes tipos de fragmentos, ¿vale? Fragmentos tanto de vídeos neutros como de vídeos eróticos. Por supuesto, vídeos eróticos congruentes con la orientación sexual de la persona. Y segundo, la de que no pueden pagar a nadie. En nuestro caso, no podemos recompensar por cuestiones éticas ni con créditos ni con dinero. Porque entonces estaríamos como favoreciendo a personas que sí que tengan como predisposición a participar en este tipo de estudios. A lo mejor no cualquier persona se puede prestar a bajarse los pantalones para un estudio. Vale, ¿y entonces cómo conseguís a personas? Al ser una ciudad joven y una ciudad moderna y tal, pues lo cierto es que sí que tenemos bastante afluencia, sí. Y hay personas que simplemente vienen por curiosidad, ¿eh? Porque también encuentran en nosotros y nosotras como una especie de, digamos, un espacio donde plantear sus dudas, curiosidades, inquietudes, etc. Y una vez resuelto eso, ya pasan a la práctica. No sé si lo sabrás, pero la sala en la que se coloca el participante es lo que se denomina sala experimental, ¿vale? Y donde habitualmente nos colocamos los y las investigadores e investigadoras se llama sala control, ¿vale? Las 2 salas son independientes y están insonorizadas y solamente nos comunicamos por parte de una especie de interfono. Entonces, si tú, por ejemplo, vinieses al laboratorio, pues te explicaríamos súper bien cómo se colocaría el aparato que te corresponde a ti, cómo se colocaría el aparato de pulso para que mida bien lo que tiene que medir, te dejamos a solas, te desnudas o te bajas los pantalones como tú consideres y ya ahí comienza la fase de registro. Y nosotros simplemente lo que hacemos es registrar desde otra sala. Una gráfica, nada como lo que hacían Master y Johnson, que era ver a través de un cristal y ese tipo de cosas. Pues, por ejemplo, utilizamos aparatitos que lo que hacen es medir la excitación que se produce en los cuerpos cavernosos del pene, ¿no? Un aparatito que lo que hace es medir la erección de personas con pene, o otro tipo de aparatitos que se introducen por la vagina en el caso de que tengas vulva para registrar la excitación mediante una técnica fotométrica que utilizamos que se llama fotopletimografía. Entonces, hacemos algo parecido a lo que hacían estos 2 investigadores, pero desde un punto de vista pues más moderno y más ético, ¿no? Yo di con Pablo, en concreto, por un estudio que habían hecho con esta metodología. En este último estudio lo que hicimos fue cambiar un poco la óptica, tanto en cuanto anteriormente analizábamos solamente a la persona como elemento aislado y ahora estamos investigando a la pareja, que es lo que se denominan estudios diádicos. Esto es mucho más complicado y afecta mucho a que respondan muchas personas a la encuesta, porque claro, yo para trabajar con parejas necesito que tanto un miembro de la pareja como otro miembro de la pareja responda a un cuestionario, que generalmente es un cuestionario súper largo. Este último estudio está directamente relacionado con el tema al que andaba dando vueltas, porque se llama Efectos de la experiencia subjetiva del orgasmo en la satisfacción sexual. En su caso, está acotado a satisfacción sexual en la relación de pareja, a un vínculo de al menos 3 meses, y en concreto a parejas del mismo sexo. Entonces, la satisfacción sexual es un concepto que se lleva investigando a mogollón de años y que también es muy versátil y bueno, que se ha relacionado con mogollón de constructos psicosexuales diferentes, pero detectamos que la experiencia subjetiva del orgasmo casi nunca o nunca, digamos, se habían estudiado de forma conjunta, es decir, cómo influye uno en el otro. Y de forma diádica, de hecho, nunca. Y nos centramos en su experiencia subjetiva. Es decir, para nosotros lo importante es, vale, tú tienes orgasmos, sí, pero ¿cómo lo experimentas? ¿Cómo lo evalúas? Es decir, ¿qué conceptualización a nivel psicológico haces de esos orgasmos? Es decir, eso de que cuando tienes un orgasmo lo sabes y ya está, no lo puedes poner en palabras, pues justo lo contrario. Es muy bonito que digas eso, ponerlo en palabras, porque principalmente el cuestionario que utilizamos para evaluar la experiencia subjetiva del orgasmo es un cuestionario que no tiene ítems, como cualquier cuestionario que tú hayas visto anteriormente, sino que son adjetivos. Es decir, te ponemos una lista de 25 adjetivos diferentes: placentero, creciente, efusivo, tierno, íntimo. Y tú tienes que describir concretamente tu último orgasmo, porque es el que más fácilmente recordamos, ¿no?, por el efecto memoria, en base a esos 25 adjetivos. Entonces, de esos 25 adjetivos que intentamos evaluar en ti sobre cómo se ha producido el orgasmo, pues se calcula una puntuación total o una puntuación por dimensiones también. Y ese constructo fue el que relacionamos con satisfacción sexual,
Y bueno, los resultados, la verdad, eran poco esperanzadores hasta que un revisor de forma muy inteligente nos confesó que podía ser muy interesante que utilizásemos como variable mediadora, no sé si se entiende un poco, es como una variable externa que media en la relación entre orgasmo y satisfacción sexual. Que contásemos como variable mediadora con la satisfacción con la relación de pareja. Como de feliz, como de contento, puedo estar yo contigo. Para calcular la satisfacción sexual que se cruza con la calidad del orgasmo y la satisfacción en pareja, hacen un cálculo con un cuestionario dentro de un modelo teórico. El cuestionario se llama el IMSQ. ¿Me las puedes hacer a mí, como si fuese yo un sujeto de estudio? Vale, genial, perfecto. Cada uno, para responder, tiene que pensar en su propia vida sexual y puntuarla del 1 al 7. Vale, en una escala muy mala, muy buena, del 1 al 7, ¿qué me dirías? De muy poco placentera a muy placentera, ¿qué me dirías? De muy negativa a muy positiva, ¿qué me dirías? De muy insatisfactoria a muy satisfactoria, ¿qué me dirías? Y de muy poco valiosa a muy valiosa, ¿qué me dirías? Pero claro, son preguntas muy amplias y no es tan fácil como sumar puntos. Luego estos resultados Pablo los cruza con otras respuestas de otro cuestionario, que tienen que ver sobre otros aspectos de la pareja. Facilidad para tener un orgasmo. Practicar sexo cuando su pareja no le apetece. Grado en el que confía en tu pareja. Grado a nivel de espontaneidad en tu vida sexual. Grado en el que te sientes atraída físicamente por su pareja. Habilidad de tu pareja para satisfacer. Y teniendo ya todos los datos es cuando entran en juego fórmulas matemáticas. El modelo IEMS conceptualiza la satisfacción sexual en base a dos conceptos diferentes: beneficios y costes. ¿Qué es un beneficio? Un beneficio es algo, un intercambio que se produce en un encuentro sexual mío contigo, por ejemplo, que para mí es positivo. Es algo positivo, beneficioso, fructífero, llámalo como quieras. Y los costes es todo lo contrario. Algo que me produce rabia, insatisfacción, que me disgusta, que no me resulta placentero, etc. Entonces, el modelo teórico lo que hace es concebir los diferentes intercambios que pueden darse en un encuentro sexual o en una relación sexual como beneficio, como coste, como beneficio y coste, o como nada, ¿vale? Entonces, te pongo un ejemplo que siempre sale. Sexo oral, ¿vale? Yo soy hombre e imagínate que a mí me encanta que me practiquen sexo oral. Por tanto, para mí que mi pareja me practique sexo oral va a ser un beneficio. Pero, sin embargo, estoy muy frustrado porque no me lo practica con la suficiente frecuencia que a mí me gustaría. Por tanto, el sexo oral para mí está funcionando tanto como beneficio como un coste, ¿vale? Pero la gente dice la verdad. Al ser una encuesta totalmente anónima y confidencial, partimos de la base de que sus respuestas sean lo más sinceras posible, ¿vale? Pero también hay incluso algún tipo de método estadístico para averiguar si hay algún troll que te ha respondido en la encuesta. Pero generalmente tendemos a pensar que la gente dice la verdad. El estudio de Pablo habla de individuos en pareja sanos. Hay otros estudios que abordan la satisfacción de personas, por ejemplo, con cáncer o que pueden estar solteras. Eso sí, quizás se han quedado con el dato de que este habla de parejas del mismo sexo. Desde nuestro equipo estamos ya súper hartos de ver cómo se publican investigaciones siempre en población alo, cis, heterosexual, y estamos también intentando como cambiar un poco esa óptica y estudiar fenómenos por primera vez en personas no hetero. Y este estudio es un gran ejemplo de ello, porque este fenómeno se ha estudiado primero en personas no hetero que en personas hetero. La mayoría de dimensiones sexuales que estudiamos tienen mucho más que ver con el género que con la orientación sexual. Es decir, a mí me da igual que una chica sea hetero, lesbiana, bi, lo que sea, ¿vale? Porque por el simple hecho de ser mujer ya se van a dar en ella algunas manifestaciones sexológicas que no se van a dar en un hombre, independientemente de la orientación sexual de este hombre. Sí han visto más de una diferencia entre géneros. Estamos, por ejemplo, haciendo ahora, que bueno, esto no está publicado ni nada por el estilo de momento, estudios en los que investigamos la satisfacción sexual desde un punto de vista cualitativo. Es decir, en este tipo de estudios ya nos olvidamos de cuestionarios, de escalas, de modelos teóricos. Le preguntamos directamente a las personas ¿qué es para ti sentirte satisfecho sexualmente con tu pareja? ¿Qué es para ti? Y en este tipo de estudios cualitativos, en los que ya no hay ítems, no hay puntuaciones, no hay números, no hay nada,
estamos viendo como el 80% de personas que responden son mujeres. A un hombre, en cuanto le haces pensar o en cuanto le haces reflexionar, lo pierdes. Parece broma, pero no es tan broma. Así que el 80% de las personas que le responden ¿qué es la satisfacción sexual? Son mujeres. Pero él, Pablo, que hace la pregunta, también quería que me respondiese para este reportaje. Eres un poco tramposa, porque en esta pregunta lo que se busca es la subjetividad. Entonces, yo puedo responderte como Pablo o puedo responderte como investigador. Así que, ¿cómo qué quieres que te responda? Como las dos cosas. Digamos que es como la evaluación que hacemos o la introspección que hacemos de los aspectos positivos y negativos de nuestros encuentros sexuales. Tanto positivos como negativos. Esto sí que es importante, porque a veces como que se nos olvida la parte negativa, pero la parte negativa también es importante. Así que yo creo que lo definiría así, a nivel de investigación. Como Pablo te respondería que para mí estar satisfecho sexualmente con otra persona es querer jugar con alguien a un juego, que sea un juego que a ambos os gusta y que ambos conozcáis las reglas, pero cuyo objetivo sea ese, pasarlo bien y disfrutar. Esta segunda definición que me dio Pablo me recordó que entre tanto cómo y entre tanta ciencia se nos había olvidado el para qué. ¿Para qué sirve estar satisfecha sexualmente? ¿Por qué es tan importante como para que esté dentro de los derechos humanos? Y en realidad la respuesta seguía en la grabación del día que fui al taller de mejorada del campo con Sofía y con aquellas mujeres mayores. Pues yo creo que casi todas las mujeres mayores en los talleres, tanto de sexualidad como el de hoy, como otros que tienen que ver con igualdad o con prevención de violencia de género o de buen trato, lo solemos enfocar, siempre todas sale el mismo sentimiento que ha salido en el taller de hoy, que es como de arrepentimiento de no haber vivido su vida de otra manera, con mayor libertad, ¿no? de haber sabido que mi vida iba a ser esto, hubiese hecho las cosas de otra manera, hubiese, ¿no? Como me hubiese rebelado ante estas desigualdades, ante estas injusticias, ¿no? Y siempre lo dejan como un legado para las personas jóvenes, ¿no? O sea, lo que echan de menos es haber disfrutado más y que no lo han hecho pues por normas, imposiciones sociales de la época pero en definitiva sí, lo que les hubiese gustado es pues eso, tener mayor libertad para disfrutar y para vivir su vida como según sus propias normas y decisiones. En el sexo. Y a mí me encanta este tema. Y la pena es que no puedo vivir otra vida para hacer lo mismo que hacen la mayoría. Chapó. Hay que hacerlo, bonitas, hay que hacerlo, que luego te mueres. Y eso es una satisfacción para tu cuerpo, que es muy bonita. Yo cuando lo he hecho, no es que presuma de haber hecho mucho, pero cuando lo he hecho, francamente, es demasiado bonito, ¿eh? Muy, muy bien. Este episodio lo ha realizado Belén Remacha, la grabación en estudio es de Nicolás Chabertidis y el diseño de sonido de Nacho Taboada. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.